Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a este espacio de oración con la palabra de Dios llamado Lección Divina. Les habla su hermana y amiga Estefania Balota, administradora de este canal Audioteca Católica. Y una vez más, gracias por estar aquí, a los seguidores y seguidoras que todos los días visualizan estos videos y hacen conmigo la lección divina. Les doy un saludo cordial. Gracias por los comentarios que han dejado, eh, dando sus testimonios de cómo esta lección divina le está ayudando en su vida espiritual. La gloria sea para nuestro Señor y espero que siga siendo así por mucho tiempo. Eh, a los que por primera vez visitan el canal, les debo decir que abajo en la casilla de descripciones he dejado el enlace para que puedan entrar a hacer el curso completo de Lección Divina totalmente gratuito. Allí encontrarán las bases teóricas de este camino de oración. Sin más preámbulos, vamos a comenzar con una oración al Espíritu Santo, recordándote que es muy importante el me gusta. Ese dedito arriba que tú nos regalas para nosotros es de mucho valor porque YouTube lo toma en cuenta para promocionarnos dentro de la plataforma. Entonces vamos a comenzar con la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Bien, y entramos al primer paso de la lección divina que nos lleva a la lectura. Te invito a que abras tu Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos del 21 al 33 y luego del 36 al 38. Leo en voz alta mientras vas siguiendo la lectura desde tu Biblia. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró: Yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron perplejos unos a otros, porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó: ¿De quién lo dice? Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar. Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote, y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas: lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supusieron que, como Judas tenía a su cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Era de noche. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco más con ustedes. Me buscarán, pero como les dije a los judíos, así se los digo a ustedes ahora. A donde yo voy ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no puedes seguirme ahora. Me seguirás más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le contestó:
con que darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. Y luego de haber escuchado la lectura, estamos dentro de este primer paso de la lección divina, nos preguntamos, ¿qué dice el texto que acabo de leer? Es momento de repasar el texto, de subrayar las partes más importantes, de ver el contexto y de así ir paso a paso descubriendo los detalles profundos de esta lectura. Voy a ir haciéndolo contigo para que vayamos tomando práctica. Bien, y entonces debo comenzar por hacer la acotación que ya estamos en el segundo día de la Semana Santa, Martes Santo. Los textos del Evangelio de estos días nos confrontan con los hechos terribles que llevarán a la detención y a la condena de Jesús. Los textos nos traen solo las decisiones de las autoridades religiosas y civiles contra Jesús, pero no nos relatan las traiciones y negaciones de los discípulos que posibilitaron la detención de Jesús por parte de las autoridades y contribuyeron enormemente a aumentar el sufrimiento de Jesús. Imagínense esos amigos que habían convivido con Jesús, estaban día y noche con él, eran sus amigos. Sus discípulos se habían convertido en los amigos de Jesús porque convivían y lo conocían de cerca. Y sin embargo, lo traicionaron. Versículo 21. Jesús hace el anuncio de una traición. Después de haberle lavado los pies a los discípulos y de haber hablado de la obligación que tenemos de lavarnos los pies unos a otros, es decir, Jesús hacía referencia a servicio, a ser servidores, a no buscar los primeros lugares, los primeros puestos. Jesús se conmueve profundamente. No era para menos, mientras él estaba haciendo aquel gesto de total entrega de sí mismo, a su lado un discípulo estaba tramando cómo traicionarlo. Aquella misma noche sucedió lo esperado, la traición. Jesús expresa su conmoción y dice, en verdad os digo, uno de vosotros me entregará. Él no dice, Judas me entregará. Él no lo señala, sino dice uno de vosotros. Alguien del círculo de amistad cercana será mi traidor. Vemos un detalle muy importante. Jesús, a pesar de que sabía quién era, no señala a nadie. Lo deja a la conciencia del traidor. Versículos 22 hasta el 25, la reacción de los discípulos. Tanto tocó la conciencia de los discípulos esa afirmación de Jesús, ese señalamiento, que se trastocaron, reaccionaron, preguntándose quién sería. Los discípulos se asustaron, no esperaban esta declaración tan seria en el cual Jesús afirmara que uno de ellos lo iba a traicionar. Pedro hace una señal a Juan y le pregunta a Jesús quién de los 12 iba a cometer la traición. Señal de la que no entendían quién podía ser el traidor. O sea, señal de que la amistad entre ellos no había llegado todavía a la misma transparencia de Jesús para con ellos. Jesús siempre tuvo una amistad transparente con ellos. Sin embargo, ellos todavía tenían mucho de humanos, de mundanos, de terrenales. No sabían vivir lo que es la verdadera amistad espiritual.
Una amistad espiritual es muy distinta a una amistad por, por cosas terrenales, por compartires terrenales, muy diferente. Entonces, esa amistad entre ellos no era transparente, no era la que Jesús esperaba. Juan se inclina cerca de Jesús y le pregunta, ¿quién es el traidor, Señor? ¿Y qué sucede? Jesús indica a Judas, versículos del 26 al 30, y dice, es aquel a quien dé el bocado que voy a mojar, aquel a quien voy a dar este pedazo de pan mojado. Toma un pedazo de pan, lo moja y lo da a Judas. Era un gesto común y normal de los participantes en una cena, que acostumbraban a tener entre ellos. Jesús dice a Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¡Wow! Judas tenía la bolsa, era el tesorero, era el encargado de comprar las cosas y de dar la limosna a los pobres. Por eso nadie percibió nada especial en este gesto y en la palabra de Jesús. En esta descripción del anuncio de la traición, esta es una evocación del Salmo en el que el salmista se queja del amigo que lo traicionó. Dice el Salmo 41, hasta mi amigo seguro, el que yo confiaba, el que compartía mi pan, me trata con desprecio. Judas percibe que Jesús estaba enterado de todo y sin embargo no echa para atrás. Se mantiene en la decisión de traicionar a Jesús. ¿Y todo por qué? Por el dinero. Es ahora cuando ocurre la separación entre Judas y Jesús. Juan dice que Satanás entró en él. Judas se levantó y se fue, se puso al lado del adversario, es decir, de Satanás. Juan comenta, era de noche. Eso es un detalle que dice la lectura. Y finaliza ese párrafo así, era de noche. Es decir, Judas estaba sumergido en la oscuridad más profunda. Versículos 31 al 33, entonces comienza la glorificación de Jesús. Es como si la historia hubiese esperado este momento de separación entre la luz y las tinieblas. Judas era la muestra de la oscuridad y Jesús era la luz. Satanás, el adversario, y las tinieblas entran en Judas cuando decide ejecutar aquello que está tramando. En este mismo instante se hace la luz en Jesús que declara, ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y le glorificará pronto. Este lenguaje no lo entendían ni los discípulos y mucho menos Judas. Lo que va a acontecer de aquí en adelante es contagio regresivo. Las grandes decisiones fueron ya tomadas, tanto de parte de Jesús como de parte de Judas. Ahora los hechos se precipitan. Y Jesús avisa, hijos míos, ya poco tiempo voy a estar con ustedes. Falta poco para que se realice el paso, es decir, la Pascua. Versículos 36 al 38 anuncia la negación de Pedro. Y fíjense que Pedro pensaba que él no tenía nada que ver con esa traición. Pero sin embargo, junto con la traición de Judas, el Evangelio trae también la negación de Pedro. Son los dos hechos que harán sufrir más a Jesús. Pedro dice que está dispuesto a dar la vida por Jesús y Jesús le llama a la realidad. ¿Qué darás tu vida por mí?
en verdad te digo, no cantará el gallo antes de que tú me hayas negado 3 veces. Qué triste que un amigo vea esa situación en el otro amigo. Qué triste estar en el lugar de Jesús si nos ponemos en el lugar, en la piel de Jesús, en los zapatos de Jesús. Qué triste saber que ese amigo en el que tú has confiado, en que lo has llamado piedra, te vaya a negar. ¿Cómo tuvo que haber sufrido Jesús? Todo el mundo sabe, bueno, que Pedro lo niega antes de que cantara el gallo. Ahí dice la lectura, después de que Pedro le dice que está dispuesto a dar la vida por Jesús, Jesús lo llama a la realidad y le dice, ¿qué vas a decir, Pedro? No cantará el gallo antes de que tú me hayas negado 3 veces. Todo el mundo sabe que el canto del gallo es rápido. O sea que Jesús le estaba diciendo, Pedro, rápidamente me vas a negar. Entonces, no te hagas el que no puedes caer en esa tentación. Cuando pronto por la mañana el gallo empieza a cantar, casi al mismo tiempo todos los demás gallos cantan y Pedro es el más rápido en la negación que el canto del gallo. Qué rapidez, con qué rapidez negamos a Jesús. Seguimos. Segundo paso de la lección divina, la meditación. Nos preguntamos, ¿qué me dice el texto? ¿En qué me interpela este texto a mí? Si me pongo en el lugar de los personajes, ¿a cuál de los personajes me parezco? Vamos a ver, vamos a preguntarnos. De todas maneras, te voy a facilitar 3 aspectos que he considerado importantes. Tú puedes considerar otros para tu meditación personal y lo vas escribiendo en tu cuaderno espiritual. Vamos a verlos. Cuando la lectura nos hace referencia a que Jesús dice, uno de ustedes me entregará. Los enemigos de Jesús ya tenían la sentencia de aniquilarlo. Nadie se hubiera imaginado que el ataque letal vendría desde dentro. Todos pensaban que sería de afuera, pero muy bien supieron trabajar al que era más débil. Satanás logró colarse en el corazón de uno de sus íntimos amigos. Y entonces Jesús dice, uno de ustedes. Preguntémonos, ¿tengo cuidado de que no se cuele el mal en mi corazón? Es decir, a veces podemos pensar que somos muy buenos y que hacemos el bien a otras personas, pero en un momento determinado puede colarse el mal en nuestro corazón y terminamos haciendo lo que detestamos. Y cuando nos damos cuenta, nos preguntamos a nosotros mismos, ¿fui capaz de hacer esto? ¿Qué ha pasado en mí? Y es que he dejado colar el mal en mi corazón. Entonces, esta es la pregunta. ¿Tengo cuidado de que ese mal no se cuele en mi corazón? ¿Cómo puedo hacer eso? Cuidando mis sentidos, cuidando lo que escucho, lo que veo, cuidando lo que hablo, cuidando lo que toco, cuidando lo que miro. Soy consciente de que cada desprecio a la ley de Dios va abriendo la posibilidad de traicionar. Me ha dolido cuando uno de mis mejores amigos me han fallado, colocándome en el lugar de Jesús. ¿Cómo me sentí en ese momento cuando una amistad o tal vez un familiar muy cercano
me ha fallado. Acompañemos a Jesús en ese dolor que le han causado, pero también en ese dolor que yo le he podido causar por la traición que le he podido hacer. Segundo aspecto, cuando dice era de noche. La noche sensible es la imagen de la confusa noche que había invadido el alma de Judas. Ahí la lectura se está refiriendo al alma de ese discípulo. Judas había apagado la luz de su corazón. Le había cerrado la puerta a Jesús. Jesús es la luz y él le cerró la puerta de su corazón. Jesús insistió hasta el final para que se diera cuenta, pero Judas no echó para atrás. Aunque ya le sonaban las monedas, el precio de la traición, como quiera, aún Jesús estaba dispuesto a perdonarlo. Jesús hasta el último momento intentó que él se diera cuenta y se detuviera, se echara para atrás, pero con el bocado de pan mojado entró en él Satanás. Cada Eucaristía es un reclamo para que amemos más, para que pidamos perdón. Ese pedacito de pan mojado en la sangre preciosa, que era vino, pero al haberse consagrado se convirtió en sangre de Cristo. Al entrar ese bocado de pan convertido en cuerpo y sangre de Cristo, cómo me reclama esa Eucaristía, cómo le clamo a ella que me perdone por las veces que he traicionado al Señor. Me pregunto, ¿es que me doy cuenta? Es que me doy a Jesús, le doy a Jesús la oportunidad de solicitarme la conversión. Escucho esa voz de Jesús que me dice, hey, estás a tiempo, detente. O tal vez salgo de la misa con más dureza en el corazón y en la misma oscuridad. Le doy la oportunidad a ese pan de vida a que cambie mi forma de pensar y mi determinación de hacer cosas equivocadas. Tercer aspecto, con que darás tu vida por mí, le dice Jesús a Pedro, desafiándolo. Hizo reflexionar a Pedro Jesús y él le dice, ¿por qué te apresuras, Pedro? Aún no te ha dado la piedra la solidez del espíritu. No te llenes de soberbia con tu presunción. Ahora no puedes todavía, pero tampoco desesperes. Después me seguirás en el mismo destino que yo voy a tener. Fíjense, Pedro ya estaba lleno de soberbia porque le había dicho que en sus manos iba a estar, lo nombraba Pedro, era la piedra en donde iba a edificar su iglesia. El poder podía haber sido la razón por la cual Pedro le había tocado la soberbia a su corazón. Entonces, me puedo preguntar, ¿soy dado a prometer y a no cumplir? ¿Tengo un amor fuerte como el de Pedro para querer hacer más por Jesús? ¿O mi seguimiento es lejano y tibio, lleno de soberbia, de autosuficiencia? Y decir, no, yo no, a mí no me pasará eso, Señor, porque yo soy demasiado bueno, soy demasiado buena. No necesito tu ayuda, yo voy a poder sola. Y si Cristo dio su vida por ti y por mí, ¿qué estamos dispuestos a hacer por Él?
Preguntémonos. Tercer paso de la lección divina, oración. Le contestamos al Señor orando. ¿Qué me hace decir este texto? ¿Qué he sentido que el Señor me pide a través de este texto, a través de esta reflexión a donde el Señor me ha llevado? Te voy a compartir mi oración personal y luego te invito a que hagas la tuya propia. Oremos. Padre bueno, déjame experimentar en estos días cada uno de los sentimientos de tu Hijo, que me duela profundamente por las traiciones de muchos, pero principalmente por las mías. Quítame esas noches oscuras de mi corazón, de mis traiciones, de mis pecados, de mis faltas de amor. Perdona las veces que te he prometido entregarme más a ti sin cumplirlas. Dame humildad y tu fortaleza para ser fiel hasta el final. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Llegamos al cuarto paso de la lección divina y es la acción. Es la invitación de llevar a la práctica esta palabra de hoy. Estos propósitos que yo puedo hacer a través de lo que he sentido que el Señor me pide, esos cambios que tengo que hacer y entregárselos a Él, ofrecérselos en propósito y pedirle a su vez su gracia para que me ayude a cumplir esos propósitos. No hacer como hizo Pedro. No, Señor, yo puedo cumplir con eso. Aquí está, yo te ofrezco esto y yo lo voy a cumplir. Tener la humildad de decirle, Señor, esto es lo que me estás pidiendo. Sé que solo o sola no lo voy a poder hacer. Ayúdame con tu gracia, Señor, porque solo tú puedes hacer esa obra en mí. Solo tú puedes hacer este cambio profundo en mi corazón para que yo te sea fiel hasta el final. Entonces, ¿a qué te invita hoy Jesús con este Evangelio? Bien, y hemos llegado al final de esta lección divina por el día de hoy. Gracias por haber estado conmigo un día más. Te invito a que compartas este video en tus redes sociales, entre tus amigos, familiares, y que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones antes de salir del video. Así podrás recibir los avisos cada vez que subamos material. Te deseo un feliz martes santo. Ya estamos en esta recta final. Acompañemos a Jesús en este camino hacia el Calvario, pero también compartamos con Él la alegría de la resurrección. Ánimo, hermanos, te espero mañana, si Dios así lo permite. Dios te bendiga.